Acá. Ya. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias por estar el día de hoy aquí. Para fines del video vamos a omitir, me habías pedido que omitiéramos tu nombre completo, entonces pues te vamos a llamar L, como me comentaste. Sí. Pues agradecerte nuevamente tu apoyo en esta actividad. Esta actividad es meramente académica, como te lo mencioné. Estoy estudiando actualmente pues una maestría. En una de los módulos pues me pidieron hacer una entrevista. Entonces vamos a grabar, vamos a hacer una grabación de la pequeña entrevista que vamos a realizar. Voy a extraer solamente algunos datos generales y te pido que te sientas pues en confianza de comentar las situaciones, cualquier situación que quieras comentar con toda naturalidad, con toda normalidad. Y pues pedirte, si me autorizas, grabar obviamente la sesión. Autorizo. Muy bien, pues te agradezco mucho. Pues vamos a iniciar. Imagínate que el día de hoy solicitas una consulta con algún terapeuta. ¿Cuál sería la situación por la que tú solicitas o solicitarías esa consulta? Cuéntame un poquito. Pues sería para sanar algunos traumas de la infancia para no repetirlos con mi hijo. Tengo un hijo de 13 años y está adolescente y entonces hemos tenido muchos conflictos que han desatado que fluyan problemas de mi carácter o que salgan pues a la luz. Ok. ¿Qué son estos traumas de tu pasado que te gustaría como sanar de los que me cuentas? Pues básicamente la relación con mi mamá y con mi papá para no repetir los patrones que ellos tenían conmigo. Ok, muy bien. ¿De cuáles patrones hablamos? Pues el manejo de la ira, las manipulaciones, porque mi papá era un hombre muy, pues violento, podríamos decirlo, muy neurótico. Podía ir de estar totalmente bien a estar súper enojado. Y mi mamá, pues por otro lado, es como más de manipular a través, o sea, de que hagas lo que ella quiere a través de la manipulación. Ok. Ella manipulaba de alguna manera la situación para que tú reaccionaras de cierta manera Ajá, esperada. exacto. Muy bien. Pero me dices algo como que me parece importante. Dices que no quieres repetir algunas conductas con tu hijo de 13 años. Ajá. ¿Qué conductas crees que se han presentado que son las que no quieres repetir? Pues precisamente la violencia hacia Okay. él ha llegado a algunas veces a ser violencia ya pues física, pues nalgadas, en alguna ocasión me di cinturonazos, pero son cosas que yo no quiero repetir con él. Y pues también el chantaje, la manipulación, todo eso también me he encontrado haciendo lo mismo que mi mamá. Ok. Cuéntame un poquito alguna situación. Con situaciones donde el, yo le pido algo extra de sus tareas, él tiene tareas en la casa de qué hacer, por ejemplo, él ayuda a guardar los trastes, a poner la mesa, se hace cargo de su ropa, de lavarla, meterla a la lavadora, pero si se le pide a lo mejor algo más que eso, se enoja. O si ahí pide un permiso o algo, también ahí hay un enojo de su parte porque a veces no se le conceden todos los permisos y él dice, no, es que a todos los dejan, es que esto, es que el otro. Entonces ahí hemos también tenido conflictos. Son Okay. como las dos cosas por las que peleamos. Pues ¿cómo empezamos? Pues empezamos de una plática donde yo trato de explicarle, creo que a veces también eso no está tan bien, trato de explicarle el porqué y el porqué y el porqué, él no me entiende, se empieza a enojar, se frustra, yo me frustro y yo creo que ahí es donde empieza el conflicto, donde mi niño empieza como a, es que te estoy diciendo que yo quiero, su único argumento siempre es yo quiero y yo trato de explicarle por una y otra razón lo que tiene que hacer o lo que no debe de hacer y él no, como que no puede con eso
y empieza a levantar la voz, propio de su edad, y yo también empiezo a levantar la voz. Y regularmente, si no hay quien más nos frene, como mi esposa, por ejemplo, que a veces ella es la que interviene, y a ver, ya están gritando, cálmense. Si no hay quien nos frene, si ella no está, las cosas pues se salen de control regularmente. Regularmente es cuando estamos él y yo solos, y como que nos dejamos ir. No hay un freno. Sin embargo, últimamente yo trato de detectar como hasta dónde sí y hasta dónde empiezo a perder el control, y trato como de decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí lo dejamos, súbete a tu cuarto, cuando estés más tranquilo hablamos, y también yo me quedo más tranquila, a tranquilizarme. Un poquito. Pues un poquito, porque que no soy tan rápida de tranquilizarme. Ok. Cuéntame un poquito. Me decías que a lo que le tienes de repente un poquito de temor es a repetir estos patrones de violencia que tú tenías, ¿no? Que tú sufriste cuando eras un poco más pequeña. Antes de que tu niño entrara a la adolescencia, tú no tenías como el conflicto en el que de repente te saliera de control alguna situación y entonces sintieras como mucho enojo. Sí, llegó a pasar una vez, si recuerdo una, donde pues mi niño como lo vi que empezó a dejar o sea, se veía enfermo, se veía enfermo, y fue justo en la pandemia, y nosotros le teníamos el iPad, la tableta como restringida a ciertas horas, y entonces él siempre había sido muy obediente y tendría como 7 años. Entonces, lo que sucedió fue que se le hizo fácil fingir que estaba dormido y se levantaba y a jugar. Entonces jugaba durante toda la noche, pero nosotros no nos dábamos cuenta hasta que lo empezamos a ver que estaba como enfermo. Y cuando me di cuenta, traté de hablar con él se enojó, luego hubo otro detonante ese mismo día y fue que yo exploté, fue como la primera vez donde yo me enojé así con él, y lo que sí me detonó fue que, o sea, lo que no me detuvo, pero sí dije, ¿qué estoy haciendo? Fue su cara de miedo al verme, porque empecé a gritar le di unos cinturonazos esa vez, fue la única vez que creo que sí le he pegado, pero pues con coraje, con enojo de un adulto que no hacia un niño. Entonces eso pues no me gustó. De ahí yo empecé a buscar terapia para mí, después para él, pero nuestro terapeuta se fue de la ciudad y nos quedamos, a él sí lo alcanzó a dar de alta antes de irse, y pues a mí sí me sugirió que buscara posteriormente terapia, que a lo mejor me podía dar un tiempo como para ver cómo estaba todo y después buscar otra vez terapia. Entonces, él tendría, cuando fuimos a terapia, unos 10 años, y hasta los 11 a lo mejor. Fue como un año más o menos. Entonces, esa vez fue como la que más recuerdo que me salí de control. De ahí, pues, en otras ocasiones había tenido este tipo de arranques, no con él, sino pues más joven con mi mamá a lo mejor, pero no era algo pues que me preocupara porque no era con mi niño. Ok. Como que uno cobra conciencia ya después. Y recientemente ha pasado nuevamente esta situación en la que otra vez se sale un poquito de control. Sí, sí hemos tenido algunas ocasiones, unas 3, 4 ocasiones, donde otra vez ha sucedido esto, que ha ido a salirse de control totalmente. Sí ha pasado. Si nosotros tuviéramos que asignarle un número, una escala, donde 0 es nada intenso y 10 es muy, muy intenso, ¿qué porcentaje le podrías dar a estas ocasiones en las que se ha salido de control? Pues te decía que yo de niña viví situaciones así, y yo le pondría esas un 11. A las situaciones que viviste de niña. Que a lo mejor pues no, pues se salían pues de lo que pues yo conocía, ¿no? Que aparte pues yo lo veía como natural, ya luego me di cuenta que no era tan normal que viviera la gente ese tipo de cosas,
Y cuando yo me salgo de control, a lo mejor un 9, ¿Se ha llegado a escalar? 8.5, 9, sí. ¿Ha llegado a escalar a 8.5 o 9? Sí. Las situaciones que tú vivías de violencia era hacia ti, entre tus papás, la dinámica familiar. En ¿Cómo la tenías? dinámica familiar, mi papá podía estar totalmente bien y de pronto había un detonante, no sé, que tiraran un vaso, ya sea que yo, mi hermano, o que mamá hiciera algo que no le gustaba y era donde pues se salía de control él, al punto pues de que pues llegó a romper paredes, romper puertas, el comedor, cosas así. Y pues violencia hacia mí propiamente, pues sí llegó a darme algunas buenas golpizas en 2 ocasiones que recuerde, directamente conmigo, que fue como, o sea, qué es lo que yo hice esa vez que te digo con mi niño, donde dije, no, pues esto no quiero repetirlo. Él pocas veces me pegó, de verdad, fueron como unas 2, si acaso, pero su violencia era más encaminada a lo verbal, a la agresión, a verlo fuera de control, a gritar, pues no sé, o sea, me generaba miedo verlo, porque era cambiar su cara totalmente y todo. Y así a mi mamá, pues también, o sea, gritos, no le pegaba, pero sí había muchos gritos, muchas actitudes como de violencia hacia ella, de encerrarla en un cuarto, de decirle cosas pues amenazantes, de pues, o sea, ya llegar al punto de te voy a matar, o sea, entonces sí hubo varias situaciones con él, te digo, no propiamente directamente siempre conmigo, pero sí dentro de la dinámica familiar. Existieron. Tú me dices que de repente las situaciones con tu niño han estado en una escala de 8.5, 9. Ajá. Esto, ¿tú has visto que a lo mejor ha aumentado con el tiempo? No sé, se me ocurre que me dijeras, sabes que yo antes sentía que me enojaba un 5 y con el tiempo he notado que me enojo a lo mejor hasta llegar a un 8.5. ¿Ha habido como alguna modificación en esta escala? ¿O tú consideras que siempre ha estado como en un mismo nivel? No, anteriormente yo era como más de detenerme a mis emociones, como a retenerlas, retenerlas, retenerlas. Después del proceso psicológico que tuve, como que fue destapar una cloaca. Entonces, sí resolví muchas cosas ahí, sin embargo, también como que empecé a lidiar con mis emociones, cosa que antes no hacía. Entonces, como que en el dejarlas fluir un poquito también se fueron de más, ¿no? Anteriormente era como que implosionaba y ahora exploto. Lo contrario. Ajá, pero también he cobrado una conciencia donde digo, hasta esto ya no está tan correcto, o alcanzo a veces a tener como destellos de conciencia y digo, detente, ya la estás regando. Pero también ha habido ocasiones, como te digo, que no alcanzo a detenerme a tiempo. Digo, a tiempo es como, si te regaño, si te grito, en el sentido de, te estoy diciendo, subo un poco la voz, hay una reprenda y un reprendimiento con el niño, y ya, o sea, no pasa de ahí, sí me quedo enojada y todo, pero no pasa a la violencia. O sea, no pasa más. Pongamos un 5, un 4, o sea, de mi enojo. Pero hay veces que lo que te digo, unas 4 veces han pasado que sí nos hemos salido me he salido yo de control, por consiguiente, pues el niño también, se ha suscitado eso. Ok. Cuando sucede esto que de repente sale de control la situación y que tú estás muy molesta, ¿cuánto tiempo crees que duras con esa emoción? ¿Cómo haces para disminuirla? ¿Qué sucede ahí? Cuéntame un poco. Pues el tiempo a veces duro días enojada. O sea, sí es algo como que me dure días enojada y lo veo y otra vez me enojo, pero trato de no dormirme mal con él. Entonces, todo el tiempo, siempre que hemos discutido, aunque yo me duerma enojada, yo voy y platico con él y le digo, a ver, hijo, esto que pasó no estuvo bien, no debemos hacer esto, yo estuve mal, yo actué de forma mal, yo siempre le he dicho, yo por ti quiero cambiar esto, yo no quiero repetirlo, yo a él siempre le he platicado todo, no hay secretos, le digo, yo sufrí
cosas que yo no quiero, no le explico todo, ¿verdad? Pero le digo, yo sufrí cosas que no quiero que tú repitas o que tú vivas también, entonces pues sí me disculpo porque yo creo que es importante eso, pero sí el enojo a mí sí me dura, Te o dura sea, sí, días. sí, días, o sea, yo sigo como molesta y luego a veces eso también sucede que estoy enojada por lo de ayer y él hace otra cosa chiquita y yo estoy enojada y ya no llega más, pero sigo enojada y entonces es como que ya no es tan agradable y ahí es donde entra el chantaje, o sea, luego empiezo como ya no a la violencia, sino a chantajearlo, a manipularlo, a es que tú eres bien grosero y es que yo soy bien buena contigo y ahí, los chantajes sí no los he logrado como, no los detecto hasta mucho después, como que digo, ay no, o sea, me paso. Eso sí no los alcanzo a detectar todavía bien antes de, pero pues sí, estoy enojada y estoy como cuchillito de palo, dicen, fregando poquito, poquito. Y eso también a él le cansa, o sea, él me lo ha dicho, me dice, es que nomás estás diciéndome todo esto, o es que nomás me estás regañando, es que no se te olvida, y es que me regresas a lo que siempre, de lo que hice, y como que no hay como un perdón. O sea, él me lo dice pues así, Es que no me perdonas. ajá, es que no se te olvida, es que ya me dijiste muchas veces lo mismo, es que yo ya te dije por qué, o sea, y aunque yo ya lo haya platicado un día antes, yo sigo como trabada en esa emoción. ¿Y cómo le haces para que disminuya a los días? No, pues solito se va. No haces nada. Llega otra situación y ya se me olvida esa. Okay. O simplemente se me olvida, se me olvida. Pero Okay. sí tardo pues un par de días ahí insistiendo. Que también he tratado de ya no y los regaños también hacerlos como un poco más cortos para yo misma no darle más vueltas al asunto. O sea, Okay. hace algo, lo regaño y también mi esposa tiene mucho que ver, o sea, como que me dice, ya, o sea, ya fue mucha, ya llevas media hora hablando de lo mismo, ya. Relájate. Ajá, entonces yo ya me pongo a hacer otras cosas y como que baja el enojo. Ok. Dices que de repente esas situaciones bien conflictivas que han tenido él y tú han sido cuando ustedes están solos. Ajá. Porque tu esposa de repente como que funge como mediadora, según entiendo. Sí. O sea, esta situación solo ocurre cuando están en casa. Generalmente cuando están, no sé, conviven con otras personas o están en la escuela o en otros contextos, no llega a crecer tanto, solo cuando están en casa y cuando están él y tú solos. Regularmente cuando estamos con personas de confianza o en Ok, la casa. O sea, sí ha llegado a suceder, por ejemplo, en casa de mi suegra o a veces que nada más estamos, aunque estemos en un restaurante, pues sí llegamos, no a hacer todo el drama, pero sí yo a estar muy enojada en algún restaurante, pero trato de no, y también él como que nos tratamos de mesurar. ok. Pero sí, cuando ha salido de control ha sido en casa. ¿Y hay como algún horario determinado, alguna situación? No sé, por ejemplo, que digas, es que los fines de semana, porque casi pues no tenemos con muchas actividades y de repente se presta más para tener un conflicto, alguna situación. No, pues entre semana sí nos vemos, yo lo veo todas las tardes cuando él llega de la escuela, entonces es como, no hay un horario, puede ser en cualquier momento, siempre y cuando, te digo, se reúnan los requisitos de que él hace algo que a mí no me parece o que también últimamente pues esta falta de respeto, la irreverencia, eso me hace enojar mucho, la irreverencia de él. Entonces, eso o que le neguemos un permiso y que él se enoje. O sea, si él se enoja, él empieza también a actuar como yo a veces y ese reflejo también me hace enojar mucho, porque a Okay. veces él se enoja y, a ver, mamá, ¿me dejas esto? No. Ay, empieza como a aventar las cosas, a hacer digo, yo estás haciendo un berrinche. Y yo sí le he dicho, le digo, eso que yo hago es un berrinche de adulto y eso no está bien. Entonces cuando él hace eso, le digo, estás haciendo un berrinche, cálmate. Yo sé que a veces pues pido lo que yo no doy, ¿verdad? Pero ¿Qué piensas cuando tú lo ves que él actúa como?
como yo. De repente como esa conducta que tú dices que tienes. Como... Ajá. Pues así que empieza a aventar las cosas, incluso le ha pegado a los apagadores, le ha pegado a la a la pared, ¿por qué? Porque él me ha visto hacer eso. Y ¿Qué piensas cuando lo ves? pues me da mucha culpa, mucha tristeza, porque digo, ay, él está, o sea, al final lo que yo no quería está sucediendo. Sí, es como culpa, como... Y esa culpa pues, también me hace enojar, o sea, conmigo, pero pues lo quiero detener como enojada. No lo hagas, es así. Entonces, como que él también pues, se enoja más y eso también a veces detona que haya ahí enojo entre él y yo, un Okay. conflicto. Te digo, no llega tanto, pero sí nos enojamos seguido. Ok, cuando tú estás en una situación con él como de enojo, como de conflicto muy fuerte, ¿tienes algunas sensaciones físicas que experimentas generalmente en alguna parte del cuerpo localizada o en todo el cuerpo? ¿Qué alcanzas a detectar físicamente que sucede cuando existe este enojo, esta ira de la que hablas? Pues como que me agito la respiración y pues me siento desesperada. Es eso, es como mucha desesperación, agitación. mm, He llegado a tener dolores de cabeza Okay. de, y pues creo que nada más. Cansancio, En- sueño, hambre. no, más bien como eso, como agitada, como con dolor de cabeza. Y así como iracunda, no sé, pues desesperada. Okay. Y, por ejemplo, ¿has detectado que justo antes, a lo mejor de que exista una situación conflictiva entre ustedes dos, ha habido alguna situación específica que tú experimentes, no sé, que estés especialmente cansada, que estés especialmente estresada o alguna situación que te lleve a estar como muy susceptible? Porque también lo que entiendo o lo que tú me has comentado, bueno, tú me dirás, es que estos ataques o esta situación de enojo extremo tampoco han sido muchas veces. Me Sí, comentas ¿no? que 3, 4 veces. ¿Qué ha pasado o qué alcanzas a detectar que ha habido en ti justo antes de que lleguen estos momentos? Pues ahorita que lo mencionas, pues puede ser que venga con estrés, ya sea que haya tenido una discusión con mi esposa o que haya tenido una situación estresante en el trabajo y pues ahora sí que él paga los platos rotos. Ok. Sí. ¿Alguna situación de conflicto o alguna con tu esposa, me dices? Ajá, o en el trabajo. ¿Crees que hay como personas específicas que lo desencadenan o solamente situaciones aisladas como el trabajo o de repente algún conflicto de casa? Pues yo creo que más conflictos en casa, la verdad es que del trabajo no suelo llevarme problemas o ya sea pues de casa, me refiero a con mi esposa o algún conflicto familiar o económico. Cuando era un conflicto económico. Ajá. Muy bien. Ok. mm, de casualidad, ¿te recuerdas? Bueno, sí, me comentabas que la primera vez que detectaste que sucedió esto fue cuando tu niño tenía 10 años, más o menos, y fue en este No, tiempo de la tenía como pandemia. 7 años. Ah, en el tiempo de la Ajá, pandemia. Ok. sí. Fue cuando tenía Y lo 7 de los 10 años. años fue cuando fue a terapia. Muy bien. 7 años y 10 años empezaron a ir a terapia. Muy Ajá. bien. Ok. Mm, de repente, ¿cómo llegan a manejar estas situaciones conflictivas en familia? ¿Qué hacen? ¿Qué estrategias toman? Bueno, pues tomamos la estrategia de que si alguien grita, no solo él, no solo yo, también mi esposa, si alguien grita, no se le hace caso. Ok. Se le deja hablando solo. Entonces, ¿para qué? Pues para que no tengamos como, o sea, que el que grita no se le escucha. Esa es una. La otra, cuando ya estamos como en el conflicto, eso es previo a, ¿no? O sea, cuando no está, solamente está alguien enojado, esa es una. Y la otra es que, pues mi esposa sí nos pone como un alto, dice, a ver, ya están gritando los dos.
eh, como que es el referee. Oye, y esta situación de enojo y de repente gritar, ¿no te pasa con tu esposa? Sí, también. Con ella también. Sí. Sí, Ok. pero realmente pues no me, o sea, creo que una discusión entre dos adultos no hay tanto conflicto porque pues al final ella es un adulto, yo soy un adulto, pero con el niño sí me preocupa porque hay un, yo tengo más edad, más poder, más, o sea, todo, entonces siento que él está en desventaja. Y con ella sí hemos tenido discusiones, por supuesto, como todas las parejas, pero también hemos llegado a tener discusiones muy fuertes, en donde yo también me salgo de control. Igual lo que te digo, grito, le he llegado a pegar a la pared o así. Pero pues también ella siendo un adulto, como que me dice, ¿sabes qué? Pues no. O sea, ella es como muy lista en eso. O sea, me dice, ¿sabes qué? No te voy a hacer caso. Y eso a veces, pues lo que te digo, un adulto haciendo berrinche, me hace enojar más. ¿Qué hago yo? Pues yo me salgo del lugar físico donde estemos, regularmente es en casa, me salgo, me voy a caminar y regreso. O sea, digo, por eso con ella como que no siento que escale a más. Y siempre hemos cuidado también con ella de no discutir frente al niño. Entonces, esas discusiones regularmente son o en nuestro cuarto o cuando él no está o así. O sea, siempre como que tratamos de esperar a platicar algo que sabemos que puede llegar a hacernos enojar cuando él no está. Perdón, las situaciones de enojo con ella están en esa misma escala como de 8.59, con Sí. ella suben un poquito más, bajan, se Bueno, moviliza. no, no, sí, yo creo que sí, igual. O incluso hasta a lo mejor 9.5 con ella sí han sido. Pero no porque yo le haga algo a ella o así, sino porque yo me enojo más. O sea, como que, um, no sé, o sea, llega a escalar más porque como que no tengo ese freno que tengo con mi niño. O sea, no lo tengo tan marcado. Y pues con ella sí ha sucedido. Igual, no han sido muchas veces, pero cuando ha sucedido sí ha sido pues fuerte la discusión. ¿Alguna experiencia relacionada con esto? Mm, en alguna ocasión, pues, ay, no lo sé, ¿qué será? Pues mira, últimamente, me refiero a los últimos 2 años, las discusiones también han sido en torno a la crianza de nuestro niño. Entonces, a veces ella sucede que yo ya traigo un enojo, remato con el niño, luego ella se mete y me dice, oye, no, esto no está bien, y entonces me vuelco con ella. Entonces acaba siendo un caos, es lo que te digo, acaba siendo un caos familiar, igual que como me sucedía cuando yo era niña, que no es directamente con una persona, sino es con todos. Okay. ¿Y estas situaciones y estas discusiones han sido más frecuentes? Eh, sí, desde que está mi niño en la adolescencia. O sea, es que esto llegó a mover mucho a la dinámica familiar. De tener un niño a tener un adolescente fue un cambio brutal, porque él es un niño excelente, pero ahora, y porque siempre le hemos dado la facilidad de hablar, de exponer sus puntos y todo, entonces también a veces uno dice, ay, yo lo voy a criar para que sea libre, pero cuando ya es libre y te responde, o sea, tiene que ser libre, pero para afuera, no para ti. Entonces, a veces, no es, bueno, nosotras no estábamos preparadas para recibir como esa libertad que tiene él de expresión, donde él sí es como, a ver, te estoy diciendo que yo no quiero esto, a poner sus límites. Yo eso lo veo súper bien, pero no estoy lista para trabajar eso en mí. Claro. O sea, porque digo, ah, caray, mi niño chiquito me está poniendo límites a mi adulto y a veces ese es el conflicto también. Igual con mi esposa también ha tenido esos conflictos, porque ella también es como de, a ver. Y a veces pues sus ideas pues son de un niño, un joven de 13 años y pues hay que encaminarlo de nuevo hacia donde debe de ir.
y pues él, como siempre ha tenido la libertad de expresarse, pues a veces se aferra a lo que él quiere y se enoja y hace sus berrinches y a veces pues de ahí surge todo. Todo el conflicto. Sí. Ok, muy bien. Cuéntame un poquito cómo son tus rutinas de sueño, de trabajo, un poquito. Cuéntame primero Un eso. poquito. Y de alimentación, vamos a hablar un poquito. Pues de sueño no tengo, pues yo soy de dormir muy poco. Muy poco, ¿cuánto? 5 horas, 6 horas al día. 6 horas, 5 horas, 6 horas es tu Ajá, promedio de sueño. sí, sí, porque siempre tengo cosas que hacer y en la noche ya no me quiero acostar porque me surgen muchas cosas que hacer. Okay. Y me levanto temprano, o sea, me duermo a lo mejor a las 12, 1, 2, dependiendo, y pues despierto entre 5:30 y 6 de la mañana. Porque siempre tienes actividades en la noche. Pues si no las tengo, me las invento. Ok. ¿Cómo cuáles te puedes llegar a inventar? Pues, por ejemplo, si para mí es muy temprano irme a acostar a las 8, siento que es muy temprano, entonces a las 8 o 9 digo, ay, voy a hacer, no sé, algo en la computadora, o voy a ver esta serie, entonces me pico y ya, o sea, ni siquiera son algo pues que, o dejo las labores de la casa y digo, ahorita, y hasta en la noche las ando haciendo. Y a veces me da las 12 de la noche y yo estoy haciendo mis labores que me corresponden. Como te dije, pues tenemos las labores, cada quien hace sus cosas, a mí me toca la cocina, los trastes, entonces a veces ahí los dejo hasta que se hace de noche, porque la regla es que no debe de amanecer nada. Ok, de las tareas que tienes en el día, a ver a qué hora lo quieres hacer, pero lo tienes que hacer en el día. Sí. Ya. Y generalmente las postergas hasta el último momento. Sí. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Y la alimentación, qué tal? ¿Qué tal son tus hábitos alimenticios? Cuéntame. Pues no son buenos. ¿Por qué? Porque pues soy bien antojadiza de lo dulce y de todo eso. Pero tampoco creo que tenga pésimos hábitos. O sea, hago de 2 a 3 comidas diarias, hago colaciones, como mucha fruta, verduras, carne. Pero, o sea, aparentemente pudiera decir está bien, ¿no? Pero pues también me gusta mucho el pan, los postres, y en la casa somos muy gusgueros de comer frituras o así. A media tarde se nos antoja y nos vamos por algo. También, es frecuente. Lo que pasa es que, también tenemos como esta relación en torno a la comida, donde si a uno se le antoja un pecadillo, pues ahí vamos todos a cumplirlo. ¿Cómo es esta relación en torno a la comida? A ver, cuéntame. O sea, dicen así, por ejemplo, hoy tengo antojo de pan. Ajá. Todos van al pan. Sí, todos vamos al pan y todos comemos pan. Y al día siguiente a alguien se le ocurre, ay, se me antojaron unos churros, y ahí vamos y compramos la bolsa grande y los preparamos en la casa. Y es toda la dinámica de preparar en casa y todo. O vamos por unos elotes, cocemos elotes, o sea, como cosas así. Tratamos pues de que no sea tan chatarra, pero al final pues es comida chatarra. Y pues como en cantidades grandes, sí, como mucho, aunque sea fruta o verdura o carne, yo como cantidades grandes. Y pues tengo una vida sedentaria, no hago mucho ejercicio. Okay. De hecho, no hago ejercicio. Ok. Muy bien. ¿De qué más me dijiste? ¿De trabajo, tu rutina de trabajo? Pues tengo un trabajo bien cómodo. ¿Por qué? Un trabajo de 8 a 3. Salgo de mi casa 1 hora antes, llego 1 hora después y ya me desentiendo del trabajo. Realmente no es un trabajo muy demandante, pero en las tardes tengo un emprendimiento y pues le dedico también tiempo a eso en las tardes, 2 o 3 días por semana. Okay. Pero lo hago en casa. De hecho, pues son partícipes tanto mi esposa como el niño, me ayudan mucho con el emprendimiento. Ok, muy bien. Actualmente, ¿tú cómo podrías evaluar tu estrés? ¿Tienes mucho estrés acumulado? No tanto, la verdad es que no te representa mucho estrés.
¿O cómo sería que tú evaluarías el estrés en tu vida actualmente? Pues yo creo que sí vivo bajo estrés, pero trato de no voltearlo a ver mucho porque también soy de la idea de que pues no voy a solucionar nada estresándome. Entonces, por ejemplo, si hay deudas, pues lo que hago es trabajar. O si no hay, pues nada, hay que esperar a ver cómo lo solucionamos. Tenemos también un negocio familiar, y a veces pues se van acomodando las cosas. Nos dedicamos también al comercio. Y pues en cuanto a los conflictos así de la casa y todo eso, regularmente tenemos buena relación, entonces como que tampoco no es tan que me genere tanto estrés. Y si estoy enojada o así, estoy enojada, no estresada, estoy enojada. Ok. Ajá. Y pues no, del trabajo no, siento que no me genera estrés, por el contrario, lo disfruto mucho, tanto el emprendimiento como mi trabajo de planta, los disfruto mucho, entonces no, y pues lo, lo trato de, cuando estoy estresada, pues lo trato de manejar de la forma como, no lo voy a ver, pues para qué estresarme si no voy a solucionar nada. Ok. Estas situaciones de enojo de las que de repente me cuentas que han existido en tu dinámica familiar, ¿se ha presentado alguna vez en tu entorno laboral? No, nunca, Nunca. no. Muy bien. ¿Hay algún cambio reciente en tu vida? ¿Algún cambio importante? ¿De qué tipo? ¿Alguna modificación en tu dinámica familiar? Pues hace 2 años se fue a vivir con nosotros mi abuelita, que es una persona pues, de la tercera edad, Ujú. y pues eso también, junto con la adolescencia, pues también, pues no vive junto a nosotros porque tiene su espacio y aparte, pero es una casa compartida, o más bien una casa dividida en dos casas. Entonces, aunque, o sea, tenemos nuestro espacio y todo, pero sí a veces ella también genera ciertos detonantes, Ok. como que pues, a veces le molesta el ruido del niño o a veces, uh, no lo sé, demanda mucho tiempo ¿Hay o pues se reclamos de su parte? enferma. Sí, Cuando de repente escucha mucho ruido del niño, ¿si te sí, reclama a ti o al niño? regularmente a mí, porque, como te digo, le hemos dado la libertad de expresarse y sí le ha llegado a decir a él y él pues muy respetuosamente pues le dice como pues soy un niño y tengo que hacer ruido, ¿no? O sea, no es como que se agüite o así, nada. Okay. Oye, y te voy a hacer una pregunta. Cuéntame un poquito. Por ejemplo, cuando sucede toda esta situación como de ira, de enojo, ¿qué sientes inmediatamente después de que tuviste como este enojo, como este pegarle a la pared, como este pegarle a lo mejor como a algún objeto, aventar algún objeto? No sé, me refiero como a ¿qué pasa inmediatamente después? Hay a lo mejor atención de tu niño, atención de tu pareja, hay a lo mejor cierto alivio. ¿Qué viene Pues inmediatamente ellos me dejan después? sola. O Ok, sea, te ignoran. sí, porque también, te digo, si gritas nadie te hace caso. Entonces es como, pues, espérate a que se le baje. Digo, a veces me he llegado a salir de la casa un momento o me meto al baño y me echo agua en la cabeza. Trato de tranquilizarme y ya un poco más tranquila, pues lo que llega es la culpa. O sea, digo, chin, ya la volví a regar. Ok. Inmediatamente después de que golpeas a lo mejor la pared, no hay como cierta descarga de adrenalina, cierto, un poquito que se va desprendiendo el enojo.
¿O te sientes igual de enojado? No, me siento, yo creo que, o sea, es como la cúspide y es ahí está como una meseta. O sea, como que sigue el enojo. Ah, ok, Ajá. crece, aumenta. Sí, porque llega cuando estoy muy frustrada de que siento que no me están entendiendo lo que trato de comunicar. Ok. Y crece. No, no crece, se mantiene un momento, inmediatamente se mantiene. Y ya después, no sé, unos minutos después, te digo, me meto al baño, trato de relajarme, me pongo agua en la cara y empieza a bajar. Después de que haces esta situación, de ponerme agua, de... Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Mm, si tú no reaccionaras así de repente con tu niño, ¿qué crees que podría suceder? ¿Cómo? Si tú no, te llega un momento en el que estás muy molesta, Ajá. a lo mejor si no golpearas la pared, a lo mejor si no descargaras como un poquito esta ira, ¿qué sucedería? ¿Qué crees que podría pasar? Pues no sé, o sea, como que le pegara a él, no creo. Porque sinceramente no, salvo esa ocasión que te digo que le di una cinturoniza, pues unos 3, 4 cinturonazos, pero pues era un niño, y te digo, fue con el problema no fue ni siquiera darle con el cinturón, sino la ira que yo tenía, o sea, bajo el enojo, donde no me di, si le di fuerte, despacito, o sea, no. Yo creo que no, el problema no radicaba en eso, sino en el miedo que le infundí y que fue con enojo. Ok. Pero yo de que o sea, de que si no le pego a la pared le voy a pegar a él, no. La verdad es que soy una persona o era una persona que sabía contenerse mucho, pero ahora de cierta manera también trato de que a veces fluya, pero esa es una desesperación, o sea, es como me estoy desesperando, pero no es porque quiera pegarle a él o pegarle a mi esposa, no, sino como es como conmigo, estoy muy desesperada. Porque incluso puedo no pegar, o sea, no le voy a pegar al lado de él o al lado de ella, sino es como me retiro un poco y me desespero. Es más desesperación Ok, que como un poquito de grado de ansiedad a lo mejor. a lo mejor. Ok. Oye, y aunque bueno, de repente sabes que esta ira, bueno, a veces, o esta conducta como de golpear, tiene a lo mejor consecuencias negativas, ¿crees que traiga un beneficio para ti? Mm, ¿Fluir la emoción quizás? ¿Algún no, beneficio que tú no, obtengas? ¿No? no, no, no. Ninguno. Yo creo que no, Ok, no. muy bien. No, de hecho es una conducta que no quiero en mi vida. O sea, no, nunca he obtenido algo positivo de eso. Pero, pues, yo veía a lo mejor a mi papá hacer eso y pues, ¿Y crees que él sentía algo cuando golpeaba la pared? yo creo que Cuando... era desesperación también, porque no era que le quisiera pegar a mi mamá, o sea, no, sino que sí era como desesperación, genuina impotencia, no sé. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué no me entendían? Ajá, sobre que, o que no se hacía lo que él quería. Ah, ok. Yo así, o sea, viéndolo del otro lado era como, ay, no estamos haciendo lo que él quiere o frustramos algo que él quería, porque a veces eran cosas mínimas como que tirábamos, te digo, el agua y un vaso de agua en la mesa y eso era el detonante. O que me acuerdo mucho una vez fuimos a un restaurante y él pidió un corte muy caro de carne y yo pedí un bistec y me lo cambiaron los meseros y cuando él llegó vio que yo le estaba echando pues los condimentos que yo quería y detectó que ese no era mi platillo y se enojó muy fuerte en el restaurante y pagó y nos fuimos, o sea, y nos fuimos y él enojado. O sea, como que eso fue el detonante, entonces, como que era frustración de su parte también, o a lo mejor también un detonante de estrés, no sé. O a lo mejor como quizás que si él presentaba como un enojo muy fuerte, pues las cosas iban a ser a su manera, ¿no?
pues quisiera que estuviera, pero ya se murió y ya no le podemos preguntar. Entonces, no sé. Porque, por ejemplo, con mamá sí luego ya he platicado más y ella dice es que a veces es mi forma de hacer las cosas, o sea, de que me entiendan y todo, porque pues yo sí le he dicho, o sea, de las cosas que me han, ya ahora de adulta, de niña, ¿no? Que me han llegado a lastimar de ella. Entonces ella sí dice, pues discúlpame, a lo mejor a veces no me doy cuenta, o es que a veces pues era como para también que tú trataras yo tratar de que fueras consciente de las cosas. De todos modos, pues no estaba padre. Ok. Muy bien. Oye, y me cuentas que sí has intentado resolverlo porque ya habías ido a un proceso terapéutico, Sí, ¿verdad? sí. Estuviste 2 años, No, como un año y cachito. como 1 año y medio, No, yo creo que menos. 1 año, Ajá, 1 año, pero tu terapeuta se fue. sí. Ok. Yo le pregunté si tenía que seguir en terapia y me dijo que podía tomarme un momento y ya después retomar. Ok. ¿Sentiste alguna modificación, algún alivio cuando así estabas en proceso terapéutico? Sí, por supuesto. O sea, definitivamente me di cuenta, concienticé muchas cosas que yo creo que pues ahí fue donde me hizo falta, pero tampoco este, no soy tanto o sea, como que no quería hablarlo tanto y siento que ahí me detuve mucho con él. Entonces, sí, pero sí me alcancé a dar cuenta de muchas otras cosas. Y aparte, pues no es la primera vez que estoy en una terapia, bueno, sí una terapia psicológica, pero anterior a eso duré 10 años en una terapia grupal ¿En qué terapia grupal? bajo los regímenes de AA, de Alcohólicos Anónimos. Ok. Ok, que te dio como habilidades entonces como para afrontarlo, ¿crees? Ajá, sí, era como manejar ciertos, o sea, como traumas que te duelen mucho, como tratar de que no te dolieran a través de hablarlos, pero eso no es igual a la terapia donde ya ves, a ver, esto me duele, ajá, sí, y lo voy a hablar y me va a dejar de doler en apariencia y lo voy a poder hablar, pero no voy a saber por qué directamente, el por qué. Muy bien. Sí. Ok, bueno, pues ya para ir pues cerrando un poquito, cuéntame qué te gustaría lograr en un proceso terapéutico, a lo mejor qué habilidades te gustaría adquirir, ya para ir cerrando como esta pequeña entrevista del día de hoy. Ok, pues yo creo que el manejo de la ira, eso sería muy importante para mí, y el enseñarle a mi hijo a manejar sus enojos también, para que no crezca como un adulto con enojo desbordado. Muy bien, y eso es como muy valioso, ¿no? También, porque a veces como que culpamos mucho a los demás, pues también es muy valioso como decir, yo quiero estar bien para ti. Qué bonito. Sí. Bueno, pues te agradezco muchísimo, de verdad Gracias a ti. que no sabes lo mucho que te agradezco. Ok, bueno, gracias, bye. Bye.